Señor presidente, queremos hacerle un agradecimiento profundo, sabemos lo cansado que está, y de parte de Babel Latino. Nosotros somos las redes alternativas, somos de esas redes migrantes, nosotros nos creemos de aquí y de allá, a este punto, porque somos muy positivos. Pero y queremos más de allá, obviamente, nuestro corazón es de allá. El Babel Latino es un grupo que está conformado por españoles, italianos, latinoamericanos, ecuatorianos. Por tanto, es eso lo que nos crea esta esencia de creer que en la participación ciudadana y en las redes sociales, el quinto poder, vamos a crecer mucho más que en los medios oficiales, y usted sabe mejor que nadie lo que es eso, ¿no? Gracias, Yané, por esta oportunidad. Un saludo sí. a toda Italia, España, Europa, sobre todo a nuestros hermanos migrantes y especialmente a los migrantes ecuatorianos, los cuales siempre llevamos en el corazón. Y qué bueno que haya estos medios de comunicación alternativos, porque uno de los grandes desafíos de la civilización, de la humanidad, es democratizar la comunicación. No puede estar la comunicación de todo un país, como el caso ecuatoriano, en manos de los negocios de 6 familias. Eso no es democrático, eso no es libertad de expresión. Uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad es democratizar la información para tener verdaderamente libertad de prensa y libertad de expresión. Así es. Aquí estamos con Radio Escándalo Musical, que nos está pasando en vivo. Estamos con Pueblo en Movimiento Web, televisión web, que también nos están pasando en vivo. Estamos con Radio Puyense Web, que también es otras iniciativas italianas. Además de eso, Radio Pichincha Universal, que nos están pasando en vivo, y les agradecemos porque dentro de poco tendremos ya un espacio permanente en Pichincha. Y bien, presidente, queríamos nosotros hablar del proyecto revolucionario Yasuní. Es uno de los proyectos más revolucionarios que Ecuador ha hecho al mundo. Sin embargo, es poco conocido, sea por italianos, sea por latinoamericanos y sea incluso por los ecuatorianos. Cuéntenos un poquito cuáles han sido los grandes avances de esta propuesta. Yasuní da la vuelta al mundo, incluso ya hay el término Yasunízate, que ya mismo creo que hasta la Real Academia de Lengua lo va a incorporar al diccionario, ¿no? Yasunízate, concientízate en cuanto al cuidado que hay que tener con la naturaleza, con el único planeta que tenemos. Mira, como tú lo has dicho, ¿no? Yasuní-TT es una propuesta revolucionaria y que permite ver quién es quién, porque es bonito hablar de cuidado del medio ambiente, etcétera, hasta que toque los bolsillos de la gente. Entonces, Yasuní-TT es dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, con la más alta biodiversidad del mundo. Con ello evitar más de 400 millones de toneladas de CO2 que se lanzarían o dejarían de lanzarse a la atmósfera, pero dejar ese petróleo bajo tierra nos cuesta 14.000 millones de dólares, porque eso es el valor actual de ese petróleo, que bien lo necesita el país para desarrollarse. Estamos dispuestos a asumir ese inmenso sacrificio para un país pobre, pero exigimos corresponsabilidad si Ecuador no es el que contamina. Exigimos corresponsabilidad sobre todo de los países contaminadores, de las empresas contaminadoras, y por eso es que hemos solicitado, no caridad, sino la corresponsabilidad con al menos el valor que en el mercado de carbono tendrían esas 400 y pico millones de toneladas de CO2 que no se lanzarían a la atmósfera. Entonces, un proyecto, una propuesta realmente innovadora, significa muchas cosas a nivel económico. Si tú le compras un tractor a Estados Unidos, tienes que pagarle por usar el tractor. No lo puedes tomar y utilizarlo, tienes que pagar. Ellos utilizan el medio ambiente que genera la selva amazónica sin pagarnos nada. ¿Por qué? Porque el tractor tiene capacidad de exclusión, es lo que se llama mercancía. Los bienes ambientales son bienes públicos, de libre acceso, pero la economía debe compensar la generación de valor. Mucho más valioso lo que está haciendo la selva amazónica que el tractor. Por el tractor pagamos, por la selva amazónica no nos pagan nada. Entonces hay que cambiar esa lógica mercantilista por una lógica de justicia. Es una de las tantas cosas que significa la iniciativa Yasuní-TT. Nos permite a los países que voluntariamente, perdiendo plata, pero comprometidos con la lucha contra el cambio ambiental, decidimos dejar el petróleo bajo tierra, y nos permite transitar hacia una economía exportadora de servicios ambientales. Todo eso es el Yasuní-TT. Así que es una propuesta muy interesante, de acuerdo a Miguel Descoto, querido amigo y expresidente de la Asamblea de Naciones Unidas, la más interesante que se ha hecho en este campo, pero todavía esperamos concreciones. Así es. Y nosotros de parte de la sociedad civil también podemos promover mucho a nivel internacional, que cuenten con nosotros.
También ha habido otra gran propuesta tan innovativa y, como repito, revolucionaria, el pasaporte universal, donde todos somos migrantes. ¿Cómo hacer que un modelo así, que un ejemplo así, que un pasaporte universal pueda ser? Mire, esa es una de las grandes contradicciones del mundo actual, y yo no sé con qué cara esto le explicaremos a nuestros hijos, a nuestros descendientes, ¿no? Mientras que impulsan una globalización, que lo que busca no es una sociedad mundial, sino un mercado mundial. Lo que busca no es ciudadanos del mundo, sino consumidores planetarios. Una globalización que cada vez impulsa mayor movilidad de capitales, mayor movilidad de mercancías, impide e incluso criminaliza, como en el caso de la Unión Europea, la principal de las movilidades, que es la movilidad humana. ¿Cómo explicar esa contradicción? ¿Con qué cara lo vamos a hacer? O sea, no tiene sentido. Nosotros creemos en el derecho a la libre movilidad, así como en nuestro pedacito de tierra llamado Ecuador. En cada país hay libre movilidad para sus ciudadanos. Somos ciudadanos del mismo planeta. Deberíamos tener movilidad universal. Que los problemas de migración, etcétera. Bueno, como estamos haciendo en Ecuador 3 meses sin visa, se puede estar, ahí se regulariza, se hacen los procedimientos adecuados, etcétera. Pero por el contrario se criminaliza cada vez más la principal de las movilidades, que es la movilidad humana. Por eso sí, participamos entusiastamente de esta iniciativa, que es el pasaporte internacional, ¿sí? Que significa, que tiene detrás este concepto, la ciudadanía universal. Pasaporte universal que tiene detrás el concepto de ciudadanía universal, que a su vez implica el derecho a la libre movilidad en el único planeta que tenemos y que es de todos. Así es, presidente. Esta mañana nos emocionamos con esta cátedra magistral respecto a dar un poco de lecciones a Europa, respecto a cómo se maneja la crisis, hay que decir. Lo que es descrito en la experiencia ecuatoriana. Pero es una lección. Ojalá, ojalá lo saquen. Sin embargo, esta crisis europea está significando que muchos ecuatorianos busquemos el camino de regreso. ¿Cuáles son las alternativas del plan retorno? ¿Cómo pueden regresar los ecuatorianos a través de la CENAMI? Mire, ojalá que no retornen solamente por la crisis, sino porque vean esperanza en su propia patria. El país está cambiando, indudablemente. El que lo quiera negar, pues, ya queda hasta en ridículo, ¿no? Pueden decir que el presidente es suertudo, que los altos precios del petróleo. Lo que ya no pueden negar es que el país está cambiando y para bien. Y no es que hemos resuelto todos los problemas, faltan muchos problemas por resolver. Pero tengan la certeza que juntos podemos salir adelante. Así que vuelvan, los esperamos con los brazos abiertos. No es que podemos asegurarle a cada uno trabajo, buen ingreso, mejores condiciones de vida que aquí. Sí, le podemos garantizar ahora que hay un gobierno de todas y de todos, un Estado popular en función de las grandes mayorías, no en función de unas cuantas élites, y que juntos podremos salir adelante. Sin embargo, sí hay ayudas específicas, usted lo ha dicho, el plan retorno, hay exoneración de equipo de trabajo, si alguien es dentista aquí puede llevar su equipo gratis, carros con ciertas características. También ha habido lamentablemente abusos en este sentido que han hecho quedar mal a todos los migrantes. Y allá en el país hay créditos, hay diferentes planes para iniciativas de migrantes, pero no queremos engañarlos. O sea, son programas en escala absolutamente pequeños para lo que significa la gran población migrante del Ecuador. Lo que sí les ratifico, Ecuador está cambiando, que nos roben todo menos la esperanza. No hemos resuelto todos los problemas, estamos resolviendo mucho, pero falta mucho camino por andar aún, pero juntos lo podemos recorrer, ese camino. Sí, presidente. Para el 2013, estamos ya con el proceso de reelección. ¿Cuál va a ser la propuesta, las nuevas propuestas? ¿Cuál es el apoyo que necesita de los migrantes ecuatorianos para sacar adelante eso que no es fácil, un proceso revolucionario sabemos que no es fácil? Créame que, como le dije cuando acepté la designación, ¿no? Como dice el Evangelio, donde está tu tesoro está tu corazón. Y créame que mi tesoro no está en el poder, sino en el servicio. Pero no nos engañemos. Para cambiar las estructuras injustas se necesita ese poder político. Por eso estamos aquí, por eso la propuesta de la Revolución Ciudadana, por eso la búsqueda del poder, con rifas, beneficencia, etcétera, podrá mitigar en algo el dolor de la gente. Pero esa pobreza socioeconómica solo se podrá cambiar desde el poder político, no nos engañemos. Entonces, por eso esta propuesta. En todo caso, si quiere ya en cuanto al programa de gobierno, hace 5 años presentamos al país, 6 años ya casi, 5 ejes, que era la revolución constitucional y democrática, la cual hemos cumplido en gran medida, pero es un proceso continuo.
se necesitan más leyes, más normativa, etcétera, para el nuevo Estado, para la nueva institucionalidad en función de las grandes mayorías, no en función de los banqueros, con la AGD, con esa constitución mafiosa en 1998. El punto central del cumplimiento de este eje fue la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, pero es un proceso continuo. Lo propusimos también como segundo eje, la revolución económica, productiva y del trabajo. También hemos avanzado muchísimo, hemos cambiado radicalmente el sistema económico perverso que teníamos, que entre otras cosas produjo los millones de migrantes, que es un dolor en el alma que llevamos, ¿no? Porque son exiliados de la pobreza, no es gente que salió de su patria por su propia voluntad, sino por la falta de oportunidades. Hemos desarmado ese modelo neoliberal, todavía falta por hacer, pero ya los bancos no mandan en el país, ya no todo está en función de capital financiero, ahora ellos están en función de las grandes mayorías. Lo tercero, esa revolución social. Acuérdese que no había ni luces en los quirófanos cuando llegamos al gobierno, no había, cuando usted iba a emergencia, tenía que ir a comprar el hilo para que la cosa, porque no había con qué coser, ¿no? Entonces, ahora hay medicina gratuita, nuevos hospitales, nuevos colegios, escuelas del milenio, etcétera, pero falta mucho por hacer, sobre todo en cuanto a calidad. El cuarto eje era la lucha contra la corrupción, que es un proceso también permanente, una lucha constante. Nos han querido robar nuestro mayor bagaje, nuestro mejor patrimonio, que es nuestra honestidad, nuestras manos limpias. Pero quedan hasta en ridículo, fíjese, si ustedes han seguido las noticias, llevan 3 meses denunciando un crédito mal dado, un crédito, que además se está pagando. Entonces eso demuestra que no tienen de qué acusarnos. No digo que no sea grave el crédito mal dado, pero por favor, pues estamos hablando de un crédito de un banco, de las 200 empresas de un fideicomiso, ¿no? Pero no tienen de qué más acusarnos. Y lo quinto era la revolución latinoamericana, buscar esa integración, crear la patria grande. Y también hemos avanzado muchísimo con UNASUR, CELAC, etcétera, pero falta mucho por hacer. Luego, para este programa hemos aumentado 5 ejes más. 2 que se propusieron desde la Asamblea de Alianza País en noviembre del 2010, que son la revolución ecológica, expresamente dar mucho más importancia a la naturaleza, cuidar el único planeta que tenemos, y la revolución judicial, de la justicia, porque nos dimos cuenta que sin un buen sistema de justicia el Ejecutivo tambaleaba. Por ejemplo, la gente nos exigía mayor seguridad. Gastábamos millones en la policía, en equipos patrulleros, radios, más elemento humano, etcétera, más cuarteles, más unidades de policía comunitaria. ¿Y de qué servían si los soltaban a todos los delincuentes los jueces? Gracias a la consulta popular, proceso inédito, donde el pueblo ecuatoriano nos dio la autorización para reestructurar esa justicia, ya eso está cambiando. Y aunque esto no necesariamente es bueno, sí es decidor de que algo está cambiando. De 14.000 personas privadas de libertad pasamos a 20.000. Y ya se ve el descenso en los indicadores de criminalidad en el país. Entonces teníamos la revolución ecológica, la revolución de la justicia, y en el programa de gobierno que hemos completado y que es maravilloso, por favor léanlo, es realmente un canto de amor por la patria, se han agregado 3 ejes más. La revolución urbana, uno de los mayores problemas que tiene el país, en la anarquía, en el crecimiento de sus ciudades, los traficantes de tierra, las invasiones, el asentarse donde sea, en zonas de riesgo. Luego eso cuesta vidas humanas y millones reparar, y así nunca saldremos de la pobreza. Es un problema realmente grave. Por eso lo hemos puesto explícitamente como un eje para los próximos 4 años. Está la revolución del talento humano, conocimiento, ciencia y tecnología. Estamos enfatizando mucho eso. Sin buenas universidades, sin desarrollo tecnológico, sin innovación tecnológica, no alcanzaremos el buen vivir. Y hemos propuesto también la revolución cultural, no solo como una forma de liberación, porque la dominación cultural es una de las tácticas del imperialismo para dominar, ¿no? Sino también como esfuerzo hacia el desarrollo. Toda cultura tiene valores y antivalores. Los valores hay que cultivarlos, los antivalores hay que corregirlos. Un antivalor de la cultura ecuatoriana, la impuntualidad. Nos parece una virtud, nos parece una broma. Cuando es ineficiencia social, hay falta de respeto, etc. Pero un ejemplo, ¿no? Hay otros antivalores que impiden el desarrollo. Por ejemplo, que los ecuatorianos somos muy propensos a exigir cambio, pero que cambie el resto, yo no cambio nada. Y si todo el mundo dice eso, nada cambió. Imposible salir adelante. Entonces tenemos que superar esos atavismos culturales para alcanzar el buen vivir. Entonces esos son los 10 nuevos ejes, o los 10 ejes, 5 nuevos, del nuevo programa de gobierno para las próximas elecciones. Un plan programático sin los mejores hombres del pueblo sería muy difícil también. Al respecto, ¿cómo vamos con los asambleístas, los futuros candidatos a asambleístas? La experiencia de hace 4 años fue muy dura, sí, de lo que nos llevamos de aquí de Italia.
cómo lograr. Y aquí, sobre todo aquí, sí, aquí en Italia. Ya no permitiremos esa clase de ratas, rateros y raterillos. Hemos sido muy cuidadosos, ¿no? Pero aquí hay un equívoco. O sea, en el Poder Ejecutivo, por supuesto que yo tengo que poner gente muy capaz, que no necesariamente esa capacidad se refleja en grados académicos. Por ejemplo, Lula fue un extraordinario presidente y no tiene título universitario, Evo Morales. Pero no es posible, pues, mejor si tienen esos títulos académicos. Pero en representaciones populares como las asambleístas, no siempre es posible aquello. Entonces, quieren tergiversar las cosas en Ecuador. ¿Usted sabe cuántos candidatos aproximadamente existen para las próximas elecciones entre asambleístas principales, suplentes, asambleístas andinos? ¿Sabe cuántos? Cerca de 300. Nosotros hemos puesto 3 representantes de los pueblos afro, que han sido 3 futbolistas de la selección nacional, Ulises de la Cruz, Tim Delgado e Iván Hurtado. 2, los 3 representantes de provincias con la mayor cantidad porcentual de afrodescendientes del país, Esmeraldas, Carchi, Imbabura. Los 3, además de ser profesionales en el deporte, en este caso el fútbol, tienen fundaciones. El Tim Delgado tiene su fundación, tiene su hostería, Ulises de la Cruz tiene Fundacruz, da vivienda a sus compañeros de Piclucho, Iván Hurtado trabaja con los jóvenes Esmeraldas, gente comprometida con la comunidad. Bueno, por poner esos 3 ya dicen que cualquiera es asambleísta, etc. Entonces hay mucha manipulación. Nosotros buscamos los mejores hombres y mujeres para servir a la patria, pero sobre todo en cargos de representación popular. Otra cosa es el Ejecutivo. En representación popular no necesariamente eso pasa por tener los más altos grados académicos, sino compromiso para servir a la comunidad. ¿Piensa tal vez traducir el libro Banana República, no República, en italiano? Nosotros no tendríamos... Lo están traduciendo al chino, ¿no? Pero pidieron desde, no recuerdo qué instituto chino, el permiso para traducirlo, me parece también al inglés. Entonces eso no depende de mí, sino de que haya interés por alguna institución, universidad italiana de traducirlo al italiano. Esperemos que sí, que va a ser una... Y por último, para terminar y dejarle puntual el encuentro con los ecuatorianos que ya le estarán esperando, muy emocionados, ¿cómo podemos apoyar estos proyectos interculturales justamente en la revolución cultural que se quisiera también? Respecto, conocí de cerca lo que son las radios comunitarias, que son de hecho interculturales, y proyectos como Babel Latino y todas estas nuevas redes que son parte de la interculturalidad para los migrantes y obviamente para el mundo a nivel de gobierno. Usted lo ha dicho. Por ejemplo, con estos medios alternativos, una de las tantas alternativas, que promuevan la identidad, la cultura latinoamericana. Pero ya que toca el tema, cuidado, caemos en un error, ¿no? Algunos creen que mantener nuestra cultura es mantener la pobreza, por ejemplo. Eso es lo que dicen muchas ONG y muchos gringuitos con la panza bien llena cuando van a Ecuador, ¿no? Le dicen a nuestros indígenas y les llenan la cabeza de eso. No permiten explotación petrolera, minera, muéranse de hambre, pero qué lindo paisaje y qué linda cultura. No, la miseria no es parte de la cultura. Saquémonos eso de la cabeza. Hay que vencer la miseria. Así sacrifiquemos la cultura, porque es excluyente, es un imperativo moral la lucha contra la pobreza. Gracias a Dios no tiene por qué ser así. Se puede cambiar sin perder la identidad y ese es el desafío. Y ahí ustedes pueden ayudar muchísimo, concientizando a nuestra gente, ayudándonos a ser mejores, a superar esos antivalores que decía. Por darle un ejemplo, la impuntualidad, pero hay muchos otros, ¿no? Como tenemos también muchos valores, para salir de su desarrollo, para alcanzar el buen vivir, pero sin perder nuestra identidad, sin dejar de sentir ese orgullo profundo de ser ecuatoriano y de ser latinoamericano. Yo le agradezco inmensamente. A usted y a estoy entre allá y aquí. La crisis. Gracias. La crisis. Gracias. Mi descanso.